Dios les bendiga, hermanos. Que Dios hoy nos quiera bendecir a través de su palabra. Recibe su palabra porque en ella hay vida eterna. Recibe su palabra porque en ella encontrarás paz, encontrarás bendición. Mi deseo es que hoy recibas esta palabra en tu vida, en tu corazón. Y dice su palabra que la que trae bendición es su palabra y que no añade tristeza con él. Entonces, recibe esta palabra, recibe este consejo de parte de Dios en tu vida y en tu corazón. Acompáñame a orar para que Dios nos guíe en esta hora que tenemos de palabra. Bendito Señor, Padre del cielo. Que tu palabra, bendito Dios, cause un impacto, bendito Dios, en la vida de mis hermanos y en todo aquel que pueda ver este video. Que sus vidas sean impactadas por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Tú sabes que nosotros no somos más que instrumentos tuyos. Tú sabes que nosotros en tus manos solamente somos dados. Que en tus manos solamente somos servidores tuyos. Que tú eres el que hace las cosas. El que tú obras, el que tú salvas. Tú eres el que hace todo. Por eso nos refugiamos en ti. Acudimos a ti, Padre del cielo, para que esta palabra, bendito Dios, sea de bendición y cause un impacto, bendito Dios, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, entonces hemos estado estudiando Capernaum. Este milagro también sucedió ahí, en la ciudad de Capernaum. Solo que voy a tomar otros aspectos. Nada más quiero mostrarte una pregunta que le hacen a Jesús. Aquí, entonces acompáñame a leer en Mateo 12, versículo 22 y versículo 23. Como te digo, este milagro también sucedió en Capernaum, pero nada más me quiero enfocar en una pregunta que le hacen y, y tratar de resolverla, ¿no? Entonces, si ya lo tienes, Mateo 12, versículo 22. Mateo 12, versículo 22. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veían y hablaban. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Entonces Jesús hizo este milagro, ¿verdad? Dice que es un endemoniado, ¿verdad? Dice que está ciego y está mudo. Y Jesús, ¿verdad? Lo liberta y lo sana, ¿verdad? Entonces dice que la gente se quedó atónita, dice, ¿verdad? Dice, pero le hacen una pregunta, o sea, hacen ellos una pregunta, ¿verdad? Dicen, ¿será este aquel hijo de David? ¿Verdad? ¿Será este acaso hijo de David? ¿Por qué se hacían esta pregunta? Bueno, hoy vamos a tratar de resolver esta pregunta y otra cuestión que había quedado pendiente de una predicación anterior con respecto a la saliva. ¿Cómo, por qué Jesús ocupaba la saliva para sanar? ¿Verdad? ¿Por qué razón? Entonces, hoy vamos a tratar de darle respuesta. Entonces, eh, los fariseos, hermano, y los escribas, los religiosos en su tiempo, tenían una confrontación con Jesús, ¿verdad? Y le preguntaban y le decían, ¿verdad? Que si él era el Hijo de Dios.
esta confrontación que tenía con los fariseos y con los religiosos de ese tiempo, hermano, es porque tú sabes que Jesús decía que era hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, y la confrontación con los fariseos y con los escribas, ¿verdad? Era esto, ¿verdad? Ellos decían, ¿cómo te atreves a decir que eres hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, así como la controversia que tenían cuando, no sé si recuerdas una explicación anterior, que esa confrontación que le decían, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Verdad? ¿Con qué autoridad impones nuevas doctrinas? ¿Verdad? ¿Con qué autoridad? ¿Verdad? Asimismo, con esa pregunta, decían, ¿cómo es que te dices hijo de Dios? ¿Verdad? Entonces ellos tenían esa confrontación porque Jesús no le creían, ¿verdad? Y como tú puedes verlo aquí, aunque la gente veía los milagros, aunque la gente vio a ese endemoniado, ciego y mudo, ser libertado, ser sanado, ¿verdad? La gente aún decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Será del que hablan las escrituras? ¿Verdad? Entonces, vamos a tratar de dar respuesta a esta pregunta, ¿verdad? Que ellos tenían y esa confrontación que ellos tenían con los fariseos, ¿verdad? Um, esta declaración, como te digo, es lo que finalmente lo lleva a la muerte, ¿verdad? Es condenado por esta declaración. Mira, vamos a ver en Mateo 26, Mateo 26, versículo 63. Mateo 26, versículo 63 al 66. Dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Verdad? Entonces, ve cómo le decían, ¿quién está hablando aquí? Bueno, el Sanedrín, ¿verdad? El sumo sacerdote le está cuestionando a Jesús y le dice, os conjuro, ¿verdad? Que tú me digas, te conjuro por el Dios viviente, le dice, si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Verdad? Entonces, Jesús dice, ¿verdad? Que esto es así y es lo que finalmente lo lleva a la cruz. Mira, vamos a ver en Juan 19, en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 7. Mira, dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¿Verdad? Dice que en la ley había este apartado, ¿verdad? Que todo aquel que dijera que era hijo de Dios, bueno, pues debería de morir, ¿verdad? Probablemente esta declaración o esta costumbre estaba en el Talmud, ¿verdad? Porque en la Biblia yo nunca lo he encontrado, entonces tal vez esté en sus tradiciones, en sus dichos, ¿verdad? En sus costumbres. Pero bueno, aquí dice, ¿verdad? Dice nuestra ley, ¿verdad? Que aquel que se haga o se diga hijo de Dios debe morir. Entonces, esta declaración, hermano, hace que lo condenen a la muerte, ¿verdad? Y lo lleven a la cruz por esta declaración. Pero ¿por qué ellos no creían, hermano? ¿Por qué ellos no podían ver, como ahora sucede, que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Verdad? Tenemos muchos testimonios en la Biblia de los que declaran que es Hijo del Altísimo, ¿verdad? Hijo de Dios.
Entonces, quisiera ver algunas personas que, que dicen, ¿verdad?, que es hijo de Dios. El más conocido, tal vez, es Mateo 16:16, donde Pedro, ¿verdad?, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Mira, vamos a ver Mateo, el Evangelio de Mateo 16, versículo 16. Creo que es el más conocido. Yo creo que tú lo has leído en alguna ocasión. Mateo 16, versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Verdad? Entonces Pedro declara, ¿verdad?, que él es el Hijo de Dios. ¿Quién más declara, ¿verdad?, que es Hijo de Dios? Pues por supuesto sus discípulos, ¿verdad? Mateo 14, versículo 33. Lo voy a ir rápido, hermano, porque son muchos versículos, ¿verdad? Son muchos versículos. Y esa Mateo 14, versículo 33. No sé si es este. Dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Ves? Si tú ves el contexto, ¿verdad? Pues son los discípulos los que hacen esta declaración. Los que hacen esta declaración. Am, Tú puedes leer el pasaje, ¿verdad? Están en la barca, bueno, lo que todo lo pasa, pero lo importante es la declaración que ellos hacen. La declaración es que los discípulos, ¿verdad? Dice que adoraron, ¿verdad? Dice que adoraron y diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios, ¿verdad? Entonces los discípulos también. Esta no es la única ocasión, hay más ocasiones donde los discípulos declaran que es hijo de Dios, ¿verdad? ¿Quién más declara? Juan el Bautista, Juan 1:34. En el Evangelio de Juan 1:34. Dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, Juan el Bautista también declara, ¿verdad? Y si tú puedes leer, por ejemplo, ahí adelante, en el 49, hay una historia muy interesante de Natanael, pero bueno, no podemos detenernos ahí porque, pues no es el tema, ¿verdad? Pero si tú puedes leer la historia de Natanael, eh, le profetiza, ahora le dice, yo te vi este, antes, cuando Felipe te hablaba, ¿no? Es algo muy interesante. Entonces tú lo puedes checar ahí. Entonces dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Ves? Entonces Natanael. Y mira, para sorpresa de muchos, ¿verdad? Bueno, tú yo creo que también ya lo sabes, ¿verdad? Pero muchos de los que declaran que es Hijo de Dios son demonios, ¿verdad? Que el Señor los reprenda. Son espíritus inmundos que también ellos declaran que Jesús es el Hijo de Dios, que también, ¿verdad? Que el Señor reprenda todo espíritu inmundo y todo espíritu demoníaco en nuestras vidas y en nuestras casas, ¿verdad? Entonces, pero mira, para sorpresa de muchos, eh, Mateo 8:29. Mateo, Mateo, Mateo 8:29. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Ves? Hijo de Dios, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo?
estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Bueno, lo importante es la declaración que hacen estos demonios, ¿verdad? Que el Señor los reprenda. Dice, Hijo de Dios, ¿verdad? Y en otro pasaje, en Juan 11, perdón, es Marcos 3, Marcos 3, Marcos 3, versículo, es el 11, ¿sí? Sí, dice, y los espíritus inmundos al verle, se postraron delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Al verle, se postraron delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, ve, los demonios y los espíritus inmundos em, reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Y qué tristeza, ¿no? Es una tristeza porque los fariseos, los que conocían la palabra, los que eran maestros en la ley, no lo reconocían o tal vez no lo quisieron reconocer, ¿verdad? Es como sucede hoy en día. Hay gente que tiene tanto conocimiento de la Biblia, tanto conocimiento, ¿verdad? Que luego ellos terminan haciéndose dioses y terminan haciéndose sumos sacerdotes y terminan haciéndose profetas y apóstoles por tanto conocimiento que ellos a lo mejor tienen, ¿verdad? Entonces, hay que ser escogido como Pedro y que Dios te revele que Jesús es el Hijo de Dios. Si tú que me escuchas ya recibiste a Cristo, tú dices, ¿verdad? Puedes declarar y decir, yo sé que Jesús es el Hijo de Dios, es porque alguien te lo reveló de lo alto. No es tu inteligencia, no es tu capacidad, sino que a Dios Padre le plació revelarte esto, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la gente que no lo acepta? ¿Qué pasa con la gente que le predicamos y dice, no, yo no creo en Jesús, ¿verdad? Yo creo que sí es un gran profeta, lo que sea, pero yo me quedo con mi iglesia, ¿verdad? Yo me quedo así como usted, ¿verdad? ¿Qué pasa con esta gente? Bueno, hasta el día que rechazan a Cristo, Dios no les ha dado esa revelación. Dios no les ha dado la gracia para que ellos puedan reconocer a Jesús como su Salvador, ¿verdad? Nosotros somos afortunados, somos grandemente bendecidos porque lo que Dios nos reveló es que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y lo aceptamos, y lo amamos, y le seguimos, y le obedecemos, porque Él es el Hijo de Dios. Amén. Entonces, les digo que triste que aún, ¿verdad? Seres de este tipo, seres inmundos, puedan reconocerlo como Hijo de Dios. Y gente, ¿verdad? Que dice que es muy estudiada, que tiene mucho conocimiento de la Biblia, no lo puede reconocer. Pero bueno, te digo, es voluntad del Padre, es una bendición muy especial de parte del Padre, como le dijo a Pedro, ¿verdad? Esto no te lo reveló carne ni sangre, dice, sino mi Padre que está en nosotros, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasaba con los fariseos y los escribas de aquel entonces, ¿verdad? Que no lo podían reconocer, no podían reconocer que él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, esa controversia, ¿verdad? Que tenían contra él, o contra él, ¿verdad? Decían, pues, ¿qué tienes, verdad? ¿Por qué dices esto? ¿Por qué dices que tú eres el Hijo de Dios? Entonces, incluso, ¿verdad? Hay un pasaje en Juan el Bautista que tú acabas de ver, ¿verdad? Que él dice, yo he dado testimonio que él es Hijo de Dios. Cuando está en la cárcel, tú lo debes de saber. Cuando está en la cárcel, él, eh, tal vez por tanta presión, por muchas cosas, ¿verdad? Manda a traer a sus dos discípulos y le dicen, vayan a buscar a Jesús y pregúntenle, ¿verdad? Si es el que
que Él es el que estamos esperando o vendrá otro más, ¿verdad? Y vamos a ver el pasaje en Lucas 7, voy a tomar un poquito de, espero también que tú nos estés acompañando con alguna bebida caliente, porque creo que está haciendo frío, ¿verdad? O alguna, si tienes calor, una bebida refrescante y que estés a gusto en tu casa, recibiendo y estudiando junto con nosotros la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, Lucas 7, Lucas 7, versículo 16. Dice, entonces se incorporó, no, me equivoqué, ¿verdad? No es esto. Es más adelante, creo que es el 29. Ah, sí, mira, es el 18. Es en el versículo, es Lucas 7, versículo 18. Dice, los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas, y llamó a Juan a dos de sus discípulos, y les envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? En esta misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Ves? Y entonces Jesús, ¿verdad? A toda respuesta que Juan le dice, eres tú el que estamos esperando o vendrá otro, ¿verdad? Jesús empieza a sanar de muchas enfermedades, liberta a los endemoniados, liberta a los ciegos, ¿verdad? Recuperan el oído, ¿verdad? Muchos milagros. Entonces, estas señales, como te decía en una aplicación pasada, estas señales no son para, para seguir a Jesús por las señales, sino las señales son para que tú creas que Él es el Hijo de Dios. ¿Cuántos, verdad? ¿Cuántos milagros has recibido en tu vida? ¿Verdad? ¿Cuántas bendiciones has recibido en tu vida? Tal vez te has salvado de un accidente, tal vez te ha librado de algún asalto, tal vez te ha librado de enfermedad, no lo sé. No lo sé cuántos milagros se ha hecho en tu vida, pero Jesús los ha hecho con un solo propósito, que tú creas que Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, no vayamos detrás de la señal, vayamos detrás del que hace la señal, ¿verdad? Esa es una gran enseñanza, un gran despertar que tenemos que tener, ¿verdad? No vayamos detrás de la señal, porque señales en los últimos tiempos, ¿verdad? Señales habrán muchas y muchos harán señales también. Entonces no vayamos, ¿verdad? No vayamos tras la señal. Nosotros, ¿verdad? Vamos tras de Jesús. Amén. Entonces, él dijo, ¿verdad? A toda respuesta, vean las obras, ¿verdad? Vean lo que está pasando eh, y díganme si soy o no soy el Mesías prometido, ¿verdad? Entonces, mira, vamos a ver en Juan 20, versículo 30 y versículo 31. Juan 20, Juan 20, versículo 30.
31. Mira, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Ves? Por eso Jesús hizo todas estas pruebas, por eso resucitó muertos, por eso libertó endemoniados. ¿Por qué? Porque era el anuncio de que el Mesías había llegado, ¿verdad? Todas estas manifestaciones gloriosas y maravillosas era porque Jesús había llegado. El Evangelio y las bienaventuranzas, el reino de Dios se había acercado a nosotros, ¿verdad? Ese era el propósito de estas sanidades, de estas señales, que nosotros creyéramos. Entonces te digo, si tú has recibido un, un milagro en tu vida, eh, ¿verdad? Algo que a lo mejor ni esperabas, y de repente sucede, dices, esto viene del cielo. Entonces, reconoce y Dios lo hace, no porque a veces quiere cumplir nuestros deseos o nuestros caprichos, a veces, muchas veces, sino lo hace para que sepamos que Él es el Hijo de Dios. Amén. Entonces, mira, regresemos a Mateo 16, versículo 16, porque quiero hacerte énfasis en esto. Quiero hacer énfasis en que si recibiste la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios, no es tuyo. No es que tú hayas escogido a Dios, no es que tú, ¿verdad?, seas muy inteligente y digas, es que yo soy inteligente y por eso me di cuenta que la Biblia es la verdad, ¿verdad? No, mira, dice, y respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No te lo reveló carne ni sangre. O sea, si hay alguien que te predicó a Jesús, ¿verdad? Y tú creíste y tú dices, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, no creas que es por la persona que te predicó. No creas que él fue un gran predicador, un gran evangelista, y por eso creíste. No, dice que esta revelación viene de Dios, de lo alto, de lo alto. Entonces, podremos hacernos una pregunta. Podremos hacernos esta pregunta, decir, ¿eres tú Jesús o esperamos a otro? ¿Verdad? Tal vez podríamos, hay mucha gente que puede hacer esta pregunta, ¿no? Decir, ¿sí será realmente las personas que actúan al ver las predicado? ¿Verdad? ¿Será que sí será? Lo que me dicen es verdad y que Jesús y será y qué tal si no es, esperamos a otro. No caigamos en ese mismo error, ¿verdad? Que a lo mejor estamos en un problema, en una tristeza, algo que no se nos ha sobrevenido, ¿verdad? Y que no estaba de acuerdo en nuestros planes. No digamos, es que entonces no es Jesús el que yo pensaba, ¿verdad? No es Jesús Dios, ¿verdad? No es el Salvador que yo esperaba. No, no, amado, no. Jesús es Dios. Jesús es tu Salvador. Él es el Mesías prometido. Amén. No hay otro, no hay otro más. Amén. Entonces, mira, acompáñame a leer un versículo en Primera de Juan 5. Primera de Juan, en las cartas de Juan, no en el Evangelio, ¿verdad? En las cartas de Juan, en las cartas de Juan, en la primera capítulo 5, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 5,
versículo 20. Dice, mira, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Entonces, no vayamos a cometer el mismo error que Juan, ¿verdad? O el mismo error de los fariseos, ¿verdad? Que por tanto conocimiento, ¿verdad? No aceptaban y lo negaban, ¿verdad? Que todas las señales que él hacía eran de parte de Dios, ¿verdad? Nicodemo, ¿verdad? Fue uno de los que lo reconoció y dijo, sabemos que tú vienes de Dios, ¿verdad? Porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él, ¿verdad? Entonces, Nicodemo, ¿quién era? También era parte de la sinagoga, ¿verdad? Parte del Sanedrín. Entonces, vimos otro miembro del Sanedrín, ¿verdad? Jairo, la vez pasada, que también él acudía a Jesús. Entonces, ¿y qué tiene que ver esto con lo que te decía al principio, ¿verdad? De la salida. Bueno, primero quisiera yo leerte, ¿qué tiene que ver el Hijo de Dios o, o ver eh, que Jesús sea el Hijo de Dios? Incluso, ¿verdad? Los fariseos le decían, ¿verdad? A Jesús que él era un hijo de fornicación, ¿verdad? Porque tú sabes la historia, ¿verdad? José, ¿verdad? No era el hijo de Jesús. Perdón, no, sí, no era, José no era el padre de Jesús, ¿verdad? Entonces, porque María había quedado embarazada antes, ¿verdad? Que ellos pudieran consumar el matrimonio, ¿verdad? Tú sabes esta historia. Entonces, los fariseos la acusaban y decían, nosotros, tú no, ni siquiera eres hijo legítimo, ¿verdad? Tú ni siquiera eres hijo de José, ¿verdad? Tú eres un hijo de fornicación, le decían los fariseos, ¿verdad? Eh, Tristemente, ¿verdad? Le decían esto de Jesús. Decían, ¿verdad? Nosotros sí somos hijos legítimos, tenemos un padre, ¿verdad? Nuestro padre Abraham, decían, ¿verdad? Bueno, ese es otro pasaje, ¿verdad? Pero Dios le decía, nosotros tenemos padre, nosotros somos hijos legítimos de Abraham, y tú dices, ¿verdad? Que eres hijo de Dios, pero si un hijo de José eres, ¿verdad? Le decía. Es que no recuerdo si me noté ese pasaje, ¿no? Ese versículo, pero te lo vamos a llegar, no lo noté, pero así está, ¿verdad? Así dice. Entonces, ¿cómo, aparte de lo que te estoy diciendo, si alguien te preguntara, te dijera, ¿cómo sé, ¿verdad? Que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Verdad? Tú vas a predicar a una persona, ¿verdad? Le dices, mira, Jesús es el Hijo de Dios. Y te dijera, bueno, ¿qué pruebas hay? ¿Qué pruebas hay aparte de la Biblia que, que Jesús sea el Hijo de Dios? ¿Verdad? Nosotros, como buenos eh, creyentes en Cristo, pues, digamos, decimos que la Biblia es suficiente. Si la Biblia lo dice, pues es cierto, ¿verdad? Como buenos hijos de Dios, ahora decimos es que la palabra de Dios es la autoridad máxima para nosotros. Pero hay gente que no, ¿verdad? Como los fariseos, que decían, ¿verdad? Tú ni siquiera eres hijo de José, ¿verdad? Y vienes a decirnos que eres hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, te digo, ¿y qué tiene que ver esto de ser hijo de Dios con la saliva? Bueno, mira, primero quiero mostrarte los milagros que Jesús hizo con tu saliva. Marcos 7, Marcos, Marcos 7, versículo 31 al 37.
Pero vamos a leer desde el 32, ¿verdad? Porque hay que leer los tres pasajes. Dice, y le trajeron un sordo y un tartamudo, y le rogaron que pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió, y dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no dijese a nadie, pero cuando más le mandaba, tanto más lo divulgaba. Y en gran manera se maravillaron diciendo, bien lo que ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar, ¿verdad? Entonces aquí vemos un milagro que Jesús hace con su saliva, ¿verdad? Eh, Veamos otro Marcos 8:22. Marcos, adelantito, Marcos 8, versículo 22. Dice, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y él mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni le digas a nadie en la aldea. Entonces, este es otro milagro, ¿verdad? Hecho con saliva, ¿verdad? Con la saliva de Jesús. Juan, Juan 9, veamos el tercero. Y ya no hay otro milagro, hermano, que mencione esta característica, o al menos yo no lo he visto, pero si tú lo ves, pues lo podemos estudiar, ¿verdad? Eh, Juan 9, desde el, desde el, desde el 1, ¿verdad? Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el, con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó bien. Entonces, y tú puedes leer ese pasaje, es maravilloso, ¿verdad? Como lo empiezan a cuestionar los fariseos divinos, ¿verdad? Le dicen, dinos, ¿quién fue el que te sanó? ¿Verdad? Y que este es un hombre pecador y no te pudo haber sanado porque él es un hombre pecador y él les contesta, ¿verdad? Si es pecador, no sé, lo que sé es que Jesús me sanó, ¿verdad? Entonces, eh, es maravilloso este pasaje, si tú lo puedes leer, pues es muy interesante, está muy bonito, ¿verdad? Bueno, este, ¿qué tiene que ver el que Hijo de Dios con, con la salud? Bueno, en el Talmud, ¿qué es el Talmud? En el Talmud, hermano, es un libro que los judíos han recabado ahí, que han puesto ahí todas sus costumbres, todas sus leyes, ¿verdad? Han puesto sus leyendas, han puesto todas las disertaciones, ¿verdad? Que hacían ellos conforme a la ley, conforme
Si disertaban sobre algo que estaba en la Torá, bueno, ahí lo plasmaban en el Talmud. El Talmud pasó a ser un libro muy importante para, para los judíos. Algunos dicen, ¿verdad?, que es más importante que incluso que la Torá, y ahí pues es un error, ¿verdad? Porque la, la palabra de Dios no se puede sustituir con nada, ¿verdad? Entonces, ellos se regían mucho por el Talmud, porque en el Talmud estaban escritos sus costumbres, ¿verdad? Sus tradiciones. Entonces, en ese libro, en el Talmud, había una tradición, ¿verdad? Había um, una costumbre, ¿verdad? Cuando un hijo, un hijo de un rey, ¿verdad? Iba a heredar el trono, ¿verdad? Y si había alguna duda sobre su linaje, ¿verdad? Y decían, este no es hijo del rey, ¿verdad? Decían, este no es hijo del rey. Entonces, no podemos proclamar un rey porque tenemos duda, ¿verdad? Tenemos duda de que él sea hijo legítimo del rey. Entonces, ellos tenían una costumbre y decían, ¿verdad? A ver, traigan al hijo, al príncipe, digamos, ¿verdad? Traigan al príncipe. Y si su saliva sana de enfermedad, entonces sí es hijo legítimo del rey, ¿verdad? Y esta costumbre estaba arraigada así. Entonces, ellos no podían heredar el trono hasta que pasaran esta prueba, ¿verdad? Esta prueba digamos, para legitimidad, para que sea legítimo, ¿verdad? El hijo, ¿verdad?, del rey. Eh, Tenía que pasar por esta prueba, ¿verdad? Él tenía que sanar con su salida. ¿Ves? Entonces, no sé si ya te diste cuenta dónde. Entonces, ellos tenían, los fariseos conocían esta tradición, esta costumbre. Decían, eh, bueno, si tenemos duda de que tú eres hijo de Dios, si tenemos duda de que tú eres el heredero, si tenemos duda de que tú eres el Mesías, entonces tu saliva debería de sanar. Entonces, por eso Jesús, en esas tres ocasiones, por lo menos que registra la Biblia, él sana con su saliva, haciendo, ¿verdad?, cumpliendo con esa tradición, esa costumbre que los judíos tenían para hacer legítimo hijo de un rey y heredero al trono. Entonces Jesús les demostraba, aún con sus costumbres, ¿verdad? Cuando él era judío, él tenía que cumplir con todas las tradiciones y costumbres. Entonces, hasta con esa costumbre que ellos, ¿verdad?, tenían y decían, si eres hijo de Dios, entonces demuéstranos que eres hijo de Dios. Y dijo, claro, aquí está mi saliva, y mi saliva puede sanar. Jesús, por supuesto, no necesitaba la saliva. Por supuesto que solamente, ¿verdad?, como hemos visto en los pasajes, solamente con decir la palabra podía haberlo sanado a estos ciegos y al mudo, ¿no?, al sordo y al tartamudo, ¿verdad?, que dice la Biblia, y a los dos ciegos que dice que los sanó con la saliva. Por supuesto que Jesús no necesitaba la saliva. Pero para demostrarles, para acabar con esa controversia que ellos tenían y que decían, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber que tú eres el Hijo de Dios? ¿Cómo podemos hacerte legítimo, ¿verdad? ¿Cómo podemos estar seguros de que tú eres el Hijo de Dios? Bueno, vean mi salida, sana. Y de acuerdo a sus leyes y costumbres, entonces yo soy el Hijo de Dios legítimo, heredero al trono. Gloria a Cristo Jesús. Entonces Jesús les demostraba, ¿verdad? Con tantos hechos, ¿verdad? Con tantos milagros, con tantas señales, con tantas eh, que los libertaba. Decían, pues vean, ¿verdad? Si no creen, dice la Biblia, ¿verdad? Si no creen en mí, pues vean las obras que yo hago y crean por las obras, dice Jesús.
¿verdad? Pero ni aún así, su corazón endurecido, ¿verdad? De los fariseos, ni aún así creían en Jesús. Lo mismo que pasa hoy en día, ¿verdad? Ven y la gente desesperada de un milagro y luego Dios, ¿verdad? Les contesta su milagro y ni aún así creen y se regresan a sus costumbres y se regresan a sus tradiciones cuando ya vieron la mano poderosa en sus vidas. Yo sé que tú y yo, hermano, no estamos en esa misma situación. Yo sé que no necesitamos ni siquiera una señal. No necesitamos que Dios nos salve. No necesitamos que Dios nos dé mucho dinero para poder creer en Él. Yo sé que tú que me estás escuchando no necesitas ni siquiera señales. No necesitas que Dios haga nada. Simplemente crees. Y si tú que me estás escuchando y aún no has conocido al verdadero Jesús, a Jesús de la Biblia, yo te invito a que la leas. Y ahí encontrarás al verdadero Jesús. Al Jesús, no al Jesús que nos han pintado siempre. No al Jesús que nos han hecho creer. No, conocerás al verdadero Jesús. Al Hijo de Dios, heredero al trono. Hijo legítimo. No hay otro. Tú lo podrás conocer. Qué gusto, hermano, que pueda yo decir esto de nosotros. Que no necesitamos señales, que no necesitamos milagros, que no necesitamos prodigios, que no necesitamos, simplemente creemos y simplemente le amamos, porque Él es nuestro Señor. Dices amén a esto. Dices, puedes decir, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Si tú lo puedes decir, si tú lo puedes creer, es porque te lo revelaron de lo alto, porque fue una revelación del Padre para que fueras salvo. En estos últimos tiempos, hermano, créeme, que como dijo Jesús en un pasaje que leímos, mientras el día está, porque la noche se acerca. Y entre más noche, entre más oscuridad, más difícil va a ser ver a Jesús. No te preocupes, porque tú puedes decir, yo creo, porque tú puedes decir, yo creo, yo amo a Jesús, pero ¿qué pasa con mis hijos? ¿Qué pasa con mi familia? No te preocupes, Dios los tiene en sus manos. Solo tú acércate a Dios, solo tú cree en Dios, sin reservas, sin, sin ningún impedimento. Acércate a Cristo Jesús. Ríndete. Y un día verás la gloria de Dios. Le dijeron a Marta. Marta también declaró, ¿verdad?, que era el Hijo de Dios. Y le dijeron, Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Tú crees con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Tú crees. Y lo demás lo hará Jesús.
Lo hemos visto en tantos milagros en otras predicaciones, ¿verdad? Que le dijo a Jairo, ¿verdad? Le dijo, tan solo creen, tan solo creen. Pero todos dicen que ya murió, Señor, pero todos dicen que mi hijo está muerto, todos dicen que mi hija no hay solución para mi hija, no hay solución para mi matrimonio, no hay solución para mis padres, no hay solución para tantas cosas. Todos dicen, ¿verdad? Y claman y dicen, ya no molestes a Jesús, ya no molestes al Maestro, porque tu hija está muerta, porque tu hijo está muerto, porque ya no hay solución. Y dijo Jesús, le dijo a Jairo, y hoy nos dice a nosotros, tan solo cree, tan solo cree. ¿Qué debo de creer? Que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías prometido. Confiésalo con tu boca y créelo en tu corazón. Y verás la gloria de Dios. Permíteme orar en esta hora. Bendito Padre del cielo. Ha sido una gran bendición, Padre del cielo, que tú nos hayas revelado que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Que tú nos hayas revelado que Él es el verdadero Hijo de Dios y que estamos en el verdadero. Es una gran bendición, pero te pido ahora, Padre del cielo, porque por los que dudan, por los que están indecisos, por los que alguna vez creyeron en ti y se han apartado de ti, te pido por ellos, Padre del cielo. Te pido por ellos en esta hora, bendito Dios, que tú los alcances con tu palabra, que tú los alcances, que reciban esa misericordia, que reciban ese favor tuyo, esa gracia inmerecida que nosotros recibimos. Tómalos en tus manos, sálvalos, Señor. Y te doy gracias por mis hermanos, te doy gracias por mis hermanos, que ellos como yo no necesitamos un milagro, no necesitamos señales, no necesitamos muestra ninguna, que tú nos lo demuestres. Simplemente creemos en ti, creemos que tú eres el Hijo de Dios, que vino por nosotros a morir en la cruz, que fue sepultado, pero al tercer día resucitó glorioso, venciendo la muerte y nos dio vida juntamente con él. Bendito sea tu nombre, Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre. Amados hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición y que tu vida se llene de gozo y de paz. Que estemos firmes ante la noche que se viene, ante la oscuridad que se viene, que permanezcamos firmes, tú y yo. Y si tú ves que yo flaqueo, yo sé que cuento contigo para que me levantes. Así tú, si yo veo que estás debilitándote, créeme, iré y te levantaré. Por eso somos hermanos, por eso somos hijos de Dios, para ayudarnos unos a otros, que la paz y la misericordia y el gozo de Dios permanezca en tu hogar hoy y siempre. Dios te bendiga.